¿no? El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que ya comienza a tener impacto en la economía global. En Chile hay algunos expertos que coinciden en que esta situación, este ascenso nuevamente de Trump, va a provocar una mayor inflación y una reducción en la tasa de política monetaria. Vamos a profundizar en el tema. Estamos para esto con Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carla. ¿Cómo estás? Bien, a ver, en esto pareciera haber cierto consenso entre los expertos y te quiero preguntar cuál es tu mirada. Muchos hablan de una mayor presión inflacionaria. ¿Tú crees que va a ser así cuando ya empiece a gobernar Donald Trump? ¿Y por qué? A ver si se lo podemos explicar también a quienes nos ven. Efectivamente, todo estaría apuntando a que las políticas de Donald Trump deberían aportar un impacto inflacionario y generar una base de precios más elevada en Estados Unidos. Y esto principalmente porque dentro de las políticas que él ha estado anunciando en su candidatura y que también aplicó durante su periodo anterior en que fue mandatario, básicamente lo más importante fue el incremento de los aranceles a economías como China, México y otros países del mundo, lo que va impactando de qué manera ingresan básicamente los bienes a Estados Unidos, que ingresarían por un efecto arancelario con un mayor costo, lo que sin lugar a dudas generan que los precios tiendan a subir. Las políticas proteccionistas de Estados Unidos con un mandato de Donald Trump deberían tender precisamente a que la inflación genere una base más elevada a la que hemos estado viendo por lo menos en la última reducción. Pero perdón, para entenderte bien, aquí estamos hablando de la política arancelaria de Trump, que no sería, hasta donde uno entiende, ¿no?, algo que afecte directamente a productos que se comercialicen entre ambos países, sino más bien que tiene que ver con que indirectamente nos pudiera llegar a afectar. Por ejemplo, si es que Estados Unidos le pone mayor arancel a los productos chinos, que es uno de nuestros principales socios comerciales. Y te lo pregunto porque con Estados Unidos hay tratado de libre comercio y algunos dicen que Trump no podría ir contra eso. Entonces no sé si es un efecto arancelario directo o indirecto, porque habría otros países y el mundo en general que estaría golpeado por estos mayores aranceles estadounidenses. Sí, es muy buen punto. El impacto inflacionario comentado era principalmente para Estados Unidos. ¿Cómo sería para la economía estadounidense precisamente esos mayores precios? A nosotros nos podría llegar un impacto de rebote donde el tipo de cambio podría tener mucho que decir precisamente en que veamos algunos precios un poco más elevados, principalmente por los productos que importa Chile. ¿Y por qué? Porque con estas políticas, en primer lugar, si es que se genera un perjuicio más importante para la economía china, que sucedió precisamente en el mandato anterior de Trump, eso impacta directamente a lo que es el precio del cobre, lo que genera un debilitamiento en su cotización. China es el principal consumidor de cobre en el mundo, por lo tanto, si es que China está un poco más débil por esta guerra comercial, que podría venir esta guerra comercial 2.0 en términos de Trump frente a China, eso obviamente genera que a medida que baja el precio del cobre, se genera un menor ingreso de dólares a Chile, lo que aprecia al billete verde frente al peso local. Y ese impacto puede generar una inflación que nosotros traigamos precisamente por los productos importados a Chile. Ya, para ponerlo en buen chileno, esto significa que a los chilenos se les encarecería la vida, en el fondo, se pondría todo más caro. Exactamente. Ahora, el impacto obviamente que no va a ser tan radical como lo que vimos con los choques de oferta que vimos precisamente posterior a la pandemia, pero sí deberíamos tener algún impacto que nos llegue por lo que suceda con China y también porque a nivel global se podría esperar que los precios tiendan a elevarse si es que entramos en una guerra comercial entre dos grandes potencias como son hoy en día Estados Unidos y China. Bueno, es que ese es otro escenario complejo, a ver cuánto se agudiza esa guerra comercial que ya está desatada hace un buen tiempo. Ahora, lo que estoy entendiendo también es que tú dices que el dólar se va a robustecer, el peso se va a debilitar y eso me imagino que nos pega en varios de los productos, por ejemplo, que se importan a nuestro país, ¿no? Y también me pregunto si eso impacta en el precio del combustible de alguna manera. Sí, efectivamente, es una tremenda pregunta, Carla, porque el combustible de Chile es importado en prácticamente su totalidad, entonces sí, se trae mucho petróleo desde el exterior. Y eso, a medida que el dólar esté más elevado, lamentablemente va a tener un impacto para el costo de la vida.
hay que considerar que si es que suben los combustibles, no solamente se ve un impacto en lo que vienen siendo, por ejemplo, los pasajes de la locomoción colectiva, los pasajes en aviones y también en ir a cargar benzina a una persona, sino que también se genera un impacto transversal, porque por la geografía de Chile, que básicamente un país extremadamente largo y angosto, el transporte es clave para poder llevar las frutas, las verduras y transportar absolutamente todos los bienes desde un rincón a otro. Claro. Y eso obviamente que va generando que los precios tiendan a subir porque los costos aumentan. Por lo tanto, quien se ve más perjudicado somos nosotros como consumidores finales, que deberíamos tender a mostrar obviamente unos precios más elevados y que ya veníamos con una inflación muy elevada, ha estado reduciéndose en la variación, pero hay que seguir considerando que la base de inflación sigue estando muy alta y que lamentablemente debería ser una tónica pensando en los próximos meses y cuando ya esté Donald Trump en la Casa Blanca. Ya, ahora para entender, ¿cuál sería la profundidad de esto, de esta mayor inflación, de estas presiones inflacionarias, que es el término que han usado ustedes los expertos? ¿Significa que en Chile ya no llegaríamos a la meta del rango meta, digamos, que se había propuesto el Banco Central, que se descontrolaría la inflación, que llegaríamos más lento? ¿En qué se traduce respecto del control de la inflación, que viene siendo un gran tema y un gran éxito del Banco Central en los últimos meses, además? Exactamente, ese último punto es clave. El Banco Central ha hecho un muy buen trabajo para controlar precisamente la inflación y que va muy encaminada a eso. Claro. Ahora, el impacto debería generarse no de una magnitud muy importante, deberíamos ver una presión inflacionaria que sea ligeramente sobre lo que se está esperando para llegar precisamente al objetivo. Hoy en día se está esperando que de aquí a 2 años estemos en el objetivo del Banco Central, que es el 3%, pero de aquí a un año deberíamos estar muy, muy cerca. Probablemente con la elección de Donald Trump, estas expectativas deberían empezar a tardar un poco más en alcanzar los niveles más cercanos al 3%. Pero ese 3% es muy probable que en 2 años lo alcancemos porque precisamente las políticas del Banco Central, los movimientos de tasa de interés, están enfocados en ir buscando precisamente esa inflación meta. Y bajo este escenario es bastante probable que las bajas de tasas que hemos estado viendo por parte del Banco Central de Chile no sigan siendo de manera o no lleven la tasa muy abajo, digamos, precisamente porque una tasa muy baja incentiva mucho el consumo y la inversión y eso tiene un efecto inflacionario. Por lo tanto, para tratar de frenar un impacto adicional en la inflación, es bastante posible que el Banco Central en sus próximos comunicados ya empiece a anunciar que estamos muy cerca de finalizar este proceso de baja de tasas, precisamente para apoyar a que no veamos un shock importante en los precios. ¿Y eso se puede traducir en un frenazo a una economía que ya está bien frenada? Hemos estado discutiendo esta semana lo que pasó con el IMASEC de septiembre, porque mucho tiempo se dijo que, claro, la gente estaba consumiendo menos y había menos incentivo al consumo porque había un gran freno por la inflación y con tasas que se elevaron. Entonces, pedir un crédito era mucho más caro, todavía lo es respecto de cómo estuvimos, pero eso se ha ido mejorando porque la política sistemática del Banco Central ha sido ir rebajando las tasas y mejorando el dinamismo, el consumo, la actividad económica. Si pasa lo contrario, y hoy día las tasas ya no se bajan sistemáticamente, se ven más cautelosos, se mantienen, no sé si llegaremos al escenario de subirla, ¿no se genera un frenazo para una economía que igual necesita moverse más? Efectivamente, Carla, has dado en el clavo con ese punto, porque lo que se puede apreciar es que a medida que el Banco Central mantenga tasas a nivel comparativo más elevadas, se genera que el desempeño económico local no tiene un dinamismo tan importante y que efectivamente va generando cifras que no son muy alentadoras. Lamentablemente las expectativas para este año, para el próximo, siguen siendo bajas y con esta elección de Donald Trump probablemente podrían ajustarse ligeramente más bajas, pero precisamente hay otros mecanismos que pueden aportar a que veamos algún mejor desempeño económico. Puede venir un apoyo por parte de lo que vienen siendo las políticas fiscales, que son más del Estado. Y también hay que estar siempre considerando el factor China. China obviamente se puede ver complicado con lo que suceda con la elección de Donald Trump por esta eventual mayor tensión comercial, pero al mismo tiempo están con lo que son estos estímulos económicos que se anunciaron hace algunas semanas atrás y que efectivamente a medida que se empiecen a traducir al mercado, eso también debería empezar a dar dinamismo a China. Y la gran ventaja que tiene Chile, que obviamente en el caso de que China esté bien es una ventaja, es que si se recupera la economía china con estos incentivos que está dando el gobierno,
podríamos ahí ver un mejor precio del cobre y eso tratar de suplir la menor demanda interna con lo que viene siendo la minería y de esa manera no tener un desempeño económico tan débil. Pero obviamente que el comercio y para lo que vienen siendo todas las personas que en el día a día estamos dentro del consumo privado, ahí podríamos ver algún impacto sin lugar a dudas con esta elección. Ya, y algo que se vea positivo, porque lo que uno está escuchando no es lo que más nos gusta, ¿no? Con la idea de tener una mayor inflación, de que los precios puedan subir, que a lo mejor nuestra economía se pueda frenar o le pueda costar más andar. ¿Hay algo bueno o alguna esperanza, alguna contención? Bueno, primero hay que ver si Trump cumple todo lo que ha dicho, pero pareciera ser que tiene la fuerza porque el mandato ha sido bastante amplio, es una victoria bien contundente y además se queda con el control del Senado, que es un avance para el Partido Republicano. ¿Tú ves alguna buena noticia en materia económica con el triunfo de Donald Trump para Chile, me refiero? Sí, a ver, a nivel general, todo lo que sean conflictos geopolíticos, que hoy en día estamos inmersos en distintos frentes de conflictos geopolíticos, lamentablemente, eso, por lo menos en el mandato anterior, se vio bastante más frenado. En ese momento no hubo tantos conflictos a nivel internacional entre distintas economías y distintos países. Claro, hoy día tenemos dos guerras en marcha. En términos bélicos. Efectivamente. Y con Donald Trump suele haber un poco más de calma porque no le temblaría la mano en términos de alguna intervención mucho más potente. Bajo ese punto de vista se podría generar que haya alguna situación más favorable que genere cierta tranquilidad a nivel global y que por supuesto a las economías emergentes como somos nosotros eso nos favorece, que no haya una situación... Perdón, Ricardo, ahí también es importante para entender el punto, saber cómo hoy día nos están afectando estas guerras. En el fondo, ¿qué pasa en el enfrentamiento de Rusia con Ucrania? Ahí, ¿por qué Chile se ve afectado? ¿Y qué pasa con el enfrentamiento en Medio Oriente, la Franja de Gaza, en el Líbano? ¿Por qué Chile se ve perjudicado por esto? Y que, si en un hipotético caso, ojalá fuera así, llegaran a cesar estas dos guerras, ¿qué es lo que mejoraría para nuestro país? Es muy buena pregunta. Las economías emergentes son las que están más afectas a un escenario de conflictos o incertidumbre global. Porque a medida que hay más riesgo, uno busca activos que no sean tan riesgosos para tratar de proteger su capital en términos de inversiones internacionales, digamos. Y obviamente que bajo ese punto de vista, hoy en día están invirtiendo en economías que sean emergentes, que puedan estar afectas a situaciones bélicas o eventuales conflictos bélicos. Ojo, que Chile tampoco está tan lejos, porque China con Taiwán también tienen un conflicto que China es el principal demandante de Chile en términos de lo que vende de cobre. Por lo tanto, también ahí hay un escenario que puede generar algún conflicto. Bajo la perspectiva de una mejora en términos de estos escenarios, perfectamente puede ser que los inversionistas busquen en países donde efectivamente sean emergentes y que pueda existir algún riesgo mayor, pero que con un escenario más calmo a nivel global pueden ir a buscar esas inversiones. Eso podría traer capitales a países como Chile, por ejemplo. Bajo esa perspectiva se hace más favorable. Pero también hay algo muy importante, lo que ha pasado con Rusia y Ucrania, por ejemplo, que los precios de los granos han subido fuertemente a nivel global. Eso obviamente que también va afectando los productos importados de Chile que sean de este tipo de alimentos, y bajo esa perspectiva también se mejoraría algunos ítems en términos de precios si es que baja lo que vienen siendo estas tensiones. Por lo tanto, hoy en día con un mundo globalizado como es el actual, sin lugar a dudas el impacto se hace generalizado, con mayor impacto para algunas economías, menor para otras, pero a nivel general todos los países tienden a mostrar algún impacto. Ya, pues nos encantaría que esto pasara. No sé si el escenario es posible, ni con Trump, ni con lo que sea, digamos, porque son dos guerras que siguen su curso. Vamos a ver si es que hay algún cambio en esta materia, pero te queremos agradecer por ayudarnos a entender un poquitito más el contexto económico y lo que significa para Chile, que eso es lo relevante, el que haya ganado estas elecciones Donald Trump en Estados Unidos. Ricardo Bustamante, subgerente de Estudios de Capitaria. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, Carla, que esté muy bien. Que te vaya muy bien, nos vemos.